te voy a llevar a un lugar que es un poco controvertido para mí y para los rumanos. Mira para atrás mío. Hoy nos despertamos en Rumania, pero en Bucarest, en la capital del país, y te quiero mostrar algo muy particular en este video, así que vamos a caminar un poquito sobre Bucarest. En esta caminata me encuentro, mira qué lindo, vení, que está un poco la ciudad ornamentada con el aniversario de los 1000 años de cultura e historia rumana. No importa si son 1000 o menos, pero lo importante es que cada uno de ellos tiene un poquito de historia y te va explicando cada uno de los lugares. Por ejemplo acá, de Orshova vieja, y te pone fotos del litoral. ¿Dónde está Orshova? Orshova es una ciudad que fuimos y la visitamos, está muy cerca del límite con Hungría, ¿no? ¿Sí? Con Serbia. Con Serbia. Y es la ciudad donde está Casanele Dunari, que es la imagen de piedra que yo fui y no la pude visitar, así que tengo que volver. Vamos. Bueno, de Cluj, y bueno, hay un montón de toda la historia rumana, no solo de algo en particular, sino también arquitectónica, de historia, de lugares y de ciudades. Así que ahora te voy a llevar a un lugar que es un poco controvertido para mí y para los rumanos. Mientras caminábamos hacia el lugar objeto de este video, el lugar más controvertido para los rumanos hoy en día, en la actualidad, paseábamos por esta parte de Bucarest. Este es el sector número 5 de Bucarest. Bucarest se divide en diferentes sectores, del 1 al 6. Mientras paseamos por ahí, les mostrábamos un poquitito del centro rumano. Bueno, y en este recorrido por Bucarest, lo que te quería comentar particularmente en este video no es mostrarte la ciudad de Bucarest ni las cosas que hay para hacer, sino es mostrarte un lugar, la iglesia ortodoxa rumana, que pretende ser la más grande de todo el mundo. Pretende ser porque todavía no está construida. Te la voy a mostrar. Esta iglesia se llama Catedrala Mântuirii Neamului Românesc, que sería en su traducción algo así como la Catedral de Salvación del Pueblo Rumano. Es una gran catedral ortodoxa rumana y fue inaugurada en el 2018, pero aún está sin finalizar. Está ubicada en Bucarest, la capital de Rumania, y dentro del sector de Bucarest está en un lugar bastante céntrico. Es la catedral patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Rumana y será la catedral ortodoxa más grande del mundo luego de que esté completamente finalizada. Está ubicada en el centro de la capital rumana y está muy cerca del Palacio del Parlamento, la famosa Casa Popului. Que a su vez es el edificio administrativo más grande del mundo para uso civil, el más pesado del mundo y también uno de los más caros del mundo. La idea de construir esta gran catedral fue una idea que fue propuesta poco tiempo después de que terminó la Primera Guerra Mundial por el arquitecto Petre Antonescu. Sin embargo, con la llegada del comunismo a Rumania, este proyecto quedó estancado y solo después resurgió en 1989, que fue después de la caída del régimen comunista en Rumania. Pero esta propuesta decía que se quería levantar este gran templo en el centro de Piazza Unirii, que es uno de los principales nudos de comunicación de Bucarest. En los años posteriores también se debatió dónde se podía construir esta catedral. Una de las ideas fue destruir el monumento de los héroes del comunismo que está ubicado en el Parque Carol. Sin embargo, el entonces alcalde de la capital de Bucarest y presidente del país, Vagenescu, se opuso radicalmente. Así que finalmente se decidió emplazarla
aquí donde hoy se encuentra, es decir, junto al Palacio del Parlamento rumano. Así que en el año 2009 se anunció de manera oficial que la Iglesia Ortodoxa Rumana iba a construirse en donde hoy se encuentra. ¿Cómo se está construyendo esta catedral? Bueno, la catedral se está construyendo principalmente por donativos de los fieles y también con gran apoyo del gobierno rumano, por supuesto. En 1999, Rumania fue visitada por el Papa Juan Pablo II y durante su visita donó 100.000 euros para la construcción del santuario. De manera oficial, esta catedral fue inaugurada el 25 de noviembre del 2018, pero aún no está finalizada. Se espera que se finalice ¿cuándo? En el año 2024. Actualmente, si rodeas la capital se pueden ver los andamios, las grúas y todos los elementos de construcción. Bueno, este lugar es un poco controversial porque es objeto de debate incluso en el pueblo rumano. Hay gente que opina que este lugar está construido de manera perfecta y hay que seguir adelante con la inversión que lleva. Y por el otro lado tenés otra postura que opina completamente lo contrario, que dicen que esto es un despilfarro de dinero de fondos públicos del Estado para hacer semejante construcción y que no es necesario invertir tanto. Incluso gente que es ortodoxa dice eso y otros que no, por supuesto. No nos olvidemos que en Rumania más del 85% de la población tiene su religión cristiana ortodoxa. Entonces, el debate básicamente figura en eso, si amerita o no tanta inversión o si es mejor utilizarla estos fondos para otra cosa, para otro debate, para otra cosa o otra necesidad que tiene Rumania en el país. En el mes de mayo del 2019, esta catedral fue visitada por el Papa Francisco, argentino como yo, y él es el líder de la Iglesia Católica, quien dijo venir como peregrino a reunirse con las autoridades ortodoxas rumanas encabezadas por el patriarca Daniel. La catedral llama su atención no solo por su altura, sino también por sus cúpulas doradas que se pueden ver desde varios lugares de Bucarest. Bueno, como pueden ver, la iglesia está al lado de Casa Popului, que es el Parlamento rumano y es un icono no solo de Bucarest, sino también de todo Rumania, del pasado, de la historia rumana, del comunismo, de absolutamente todo. Para que se vean, está puesto en un punto neurálgico de la ciudad de Bucarest. La mayor controversia de este lugar es el gasto público. 200 millones de euros fueron destinados para este proyecto y la mayor parte del dinero proviene de los fondos públicos y aproximadamente una cuarta parte de donaciones. Y además, otra de las cosas más controvertidas es que unos dicen que la Constitución rumana no adopta la religión cristiana ortodoxa como religión de Estado, como religión de país, por lo cual no tiene que obligar a todos a poder estar de acuerdo con las cosas de política y religión. Y otra postura dice que si bien no está en la Constitución, Rumania quiere verse ante los ojos de todo el mundo como un país católico, ortodoxo. Entonces, con estas dos posturas son quienes opinan de un lado y quienes opinan de otro. Yo no tengo postura al respecto, lo voy a decir antes que me ataquen porque sé que religión y política son dos temas muy controvertidos en absolutamente todo el mundo, incluso en mi país también. Y como yo soy argentina, no soy rumana, no puedo dar una postura ni una opinión al respecto. Simplemente en este video te muestro en bandeja qué es lo que está pasando, qué controversias hay y cuál es el debate respecto de este lugar. Bueno, ya hablé muchísimo de todo esto y te dije un montón de situaciones que están pasando sobre este lugar. Otra cosa muy importante que no te dije es que principalmente este lugar se espera, esta catedral ortodoxa se espera que tenga lugar para más de 125.000 fieles, que tenga un helipuerto, es decir, que puedan venir helicópteros, ¿no es genial? Y es una construcción muy grande. También tiene lugar para aparcar 700 vehículos, es decir que va a contar con un gran lugar de estacionamiento. Como bien te dije en el video, todavía no es la más grande del mundo, pero en un futuro pretende serlo. Así que es por eso que te quiero dar algunos de estos datos. Nosotros estamos disfrutando un poco del día en Bucarest y ahora nos vamos a ir al centro viejo a disfrutar y tomar una rica bere.